Bueno, buenos días, hermanos, nuevamente. Bienvenidos Daniele y Adriana y los chiquillos. Ahí está Leo, Fede ya anda por allá en su respectiva clase. Qué gusto volverles a tener, ¿verdad? Y bueno, quizás quiero ocupar un poquito del tiempo para poder adelantar unos anuncios. Igual se los va a recordar el hermano José Ángel, que él tiene los anuncios en esta mañana. Pero fíjese que justamente pasó cuando William estaba comentando lo que le había sucedido ahí, ¿verdad? Con lo de la caminata ahí en España y el comentario de su compañera. Justamente de eso, hermanos, va a ser el próximo, si le podemos llamar así, módulo de nuestro estudio bíblico de los miércoles, ¿verdad? Estamos cerrando ya Filipenses, estamos ya viendo los últimos versículos de la carta, y el próximo módulo, la próxima serie de estudios que vamos a estar teniendo los días miércoles se lleva por título ¿y cuál es el problema con los católicos? ¿Cuál es el problema con los católicos? Y esto es algo que lo hemos querido hacer así, hermanos, porque nosotros necesitamos conocer un poquito mejor cuál es el sistema completo de creencias que ellos tienen, como para poder nosotros usar la palabra de Dios, abrirla, compartirla, y que la palabra de Dios pueda alumbrar el entendimiento de las personas, ¿verdad? A veces nosotros a veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues es solo la Virgen, o como que solo el tema de la Virgen fuera, y fíjese que no es solamente eso, hay varias cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos mejor, podemos ser de mejor ayuda, podemos estar preparados cuando nos toque defender nuestra fe, y también podemos estar preparados para poder guiar a alguien que viene de una religión. Muchas veces ese alguien quizás son familiares o amigos cercanos nuestros, y poderle guiar de la religión a los pies de Cristo. Entonces, ese va a ser lo que vamos a estar viendo en los estudios bíblicos de los miércoles. Los domingos a las 9 de la mañana, que tenemos nuestra clase general, ya nos acabamos al anticristo, ¿verdad? No significa que no va a aparecer, sino que sí va a aparecer en su debido tiempo, pero ya concluimos el tema. Sin embargo, como la clase de los domingos a las 9 va a ser de orden doctrinal, vamos a estudiar doctrinas, vamos a empezar a ver lo que se llaman los eventos futuros. Entonces vamos a ver las profecías, ¿verdad? ¿Qué es lo que está por venir? ¿En qué cosas tiene que ver la iglesia? ¿Qué cosas no tiene que ver la iglesia? Y vamos a buscar un material que sea sencillo y legible, porque el anterior necesitábamos lupa y no venía incluida, pero en esta sí lo vamos a sacar más grandecito para poder estudiar eso. Fíjese que en Tesalonicenses dice que en cuanto a las cosas futuras, a las cosas que están por venir, necesitamos nosotros conocerlas, repetirlas, para que sean ánimo a nuestros corazones. Entonces, usted necesita animarse, venga a la clase y conozcamos juntos. Si usted está bien de su ánimo, pero no maneja muy bien el tema, véngase para que juntos podamos conocer ahí. Ahora, en esta mañana, nosotros vamos a aprender un par de palabras en el idioma original de la Biblia, ¿sí? La primera palabra que vamos a aprender se llama Hesed. ¿Cómo se llama? Hesed. ¿Cómo se escribe? Hesed. Hesed. Vamos al Salmo 107 y ahí vamos a partir. Ahí encontramos nosotros esta palabra, Hesed.
Salmo 107. Y fíjese que justamente esta palabra es muy interesante porque el Señor la relaciona con varias cosas que acontecen en nuestra vida. Salmo 107, 1. ¿Lo leemos juntos? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Lo leemos una vez más? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su esed. Ahí donde dice misericordia es esed, porque para siempre es su esed. Usted ya ha ido a una boda, sí, ¿verdad? Hay algunos no estuvimos presentes no solo para llevar regalos, sino que no nos pudimos escapar, nos pusieron un lazo y estábamos rodeados de madrinas y padrinos. Y usted sabe que en una boda llega el tiempo de los votos, ¿verdad? Marcelo, ¿tú te acordás todavía de los votos tuyos? Más o menos. ¿Gustavo? No. ¿Jairon? Más o menos. ¿José Ángel? Por la misericordia de Dios, por el gesed de Dios, sí. Yo también me acuerdo un poquito, pero si usted se fija, los votos normalmente, aunque se digan de diferente forma y se les cambia ahí la prosa y la poesía, es lo que nosotros conocemos. Yo te tomo, le dice el esposo a la esposa, yo te tomo por esposa para estar contigo en salud y enfermedad, riqueza y pobreza. Y ahí van los agregados. Y luego la esposa viene y dice, yo te tomo a ti como mi esposo para estar contigo en las buenas y las malas, si lo queremos resumir. Esos votos expresan un compromiso que no se rompe, y lo que sujeta, lo que pega ese compromiso es el amor. Yo por amor decido comprometerme a estar ahí, pase lo que pase. ¿Usted quiere saber qué es el gesed? Es eso, es el compromiso de Dios por amor con usted y conmigo. Pase lo que pase, Él tiene el compromiso, Él hizo el compromiso con nosotros de estar siempre. ¿Usted se acuerda el versículo que dice allá en Romanos 8, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está hablando de eso. ¿Qué cosas van a romper el esed de Dios por nosotros? Tribulación, angustia, peligro, desnudez, espada, hambre, tribulación, algo de eso. No, nada de eso lo va a romper. Mi infidelidad va a romper el compromiso de Dios. No lo va a romper. Fíjese que es tanta el deseo de Dios que entendiéramos eso, que hay un libro de la Biblia que es donde, a pesar de ser pequeño, más veces aparece ejemplificado el esed que Dios tiene para con nosotros, y es el libro de Oseas. ¿Oseas en qué parte de la Biblia está? ¿Antiguo o Nuevo? En el Antiguo Testamento. Está despuesito de Daniel. No lo busque, esta información para que usted tenga, pero si usted le puede dar una leidita al libro es muy bueno, porque es un libro que muestra el esed de Dios. Y ese libro es un libro profético, significa que Dios quería dar un mensaje claro como el cristal para su pueblo. Y ese profeta Oseas sabe que el mandamiento de Dios para él es que él se fuera a buscar una mujer de la mala vida para tomarla por esposa. No es que era buena y se arruinó, ya era de la mala vida y se fue a buscarla y le fue a proponer matrimonio. La mujer aceptó y al poquito tiempo, adivine qué hizo la mujer, regresó a su mala vida.
Y adivine qué le tocó hacer al profeta Oseas. Hacer con ella el esed que Dios tiene con usted y conmigo. La fue a buscar hasta que la trajo de nuevo a su casa. No la rechazó, no la recriminó, la fue a buscar. Cuando vemos eso y nos recordamos del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué hizo el papá por el hijo pródigo? Es un compromiso de amor. No importa que el hijo se hubiera perdido, él lo estaba esperando para recibirlo nuevamente. Ese es el esed de Dios. ¿Cuánta razón tiene el Salmo 107.1 de decir que alabemos a Jehová? Uno, porque Él es bueno y su bondad se demuestra en su esed por mí y por usted. Pero fíjese que hay otra característica que tiene el esed y lo vamos a ver en este mismo Salmo. Y nos tenemos que mover hasta el versículo 30 de este Salmo 107. ¿Lo leemos juntos? Dice así: luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaba. La última parte: y así los guía al puerto que deseaba. Fíjese que esta es una característica que tiene el esed de Dios por usted y por mí. Es la guía de Dios. Ahora, la guía de Dios nosotros la necesitamos entender cómo es. La guía de Dios no es un mapa. A veces nosotros pensamos de que, bueno, la guía de Dios viene en la forma de la Biblia y decimos que la Biblia es un mapa, entonces pues aquí vamos a hallar las calles, las avenidas, los atajos, los callejones cerrados para no perdernos. Pero fíjese que no es esa la guía de Dios. Dios usa su palabra para guiarnos, pero la guía de Dios no es un mapa. La guía de Dios no es un GPS que usted lo conecta y empieza a decir: avance 3 calles, 2 calles, una calle doble a la izquierda y hay un gran hoyo, están reparando la calle, hay una manifestación y le dice: siga adelante, y está ahí todo tapado y y el GPS, ¿y cómo hace? Porque él no leyó el obstáculo y él solo le dice: siga, y uno ¿para dónde agarra si no conoce? No, sabe que la guía de Dios se parece más. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo al museo grande nunca he ido. Soy ignorante de eso. Pero sí he ido al Tin Marín. ¿Cuántos de ustedes han podido ir al Tin Marín? Excelente, ahí están. En el Tin Marín, cuando uno llega, ¿quién lo llega a recibir? No le salen a cobrar porque uno va a la ventanilla. Pero ¿quién lo llega a recibir? Excelente. Las personas que son guías. Ahora, la persona que guía no le dice: mire, agarre para allá, siga la flecha y ya estuvo. No le dicen eso. ¿Qué hacen? Excelente. Van con uno y van pasando por todas las etapas con uno, y cuando uno está en cada etapa le van explicando las cosas, y si tienen algo ahí, por ejemplo, hay en el Tin Marín, si usted no ha ido, vaya, bien bonito, tienen un sector que se llama la Casa de la Gravedad, ¿verdad? Que uno entra y uno dice: ¿qué pasó aquí? Y el guía le explica a uno qué está pasando ahí, porque uno encuentra las cosas todas patas arriba, pero con la ayuda del guía uno puede ver las cosas de manera diferente y disfrutar la visita de ahí. Así es la guía de Dios. La guía de Dios no solamente nos dice: vaya muchachos, da la dirección y ahí llega. No, la guía de Dios es que Él está ahí todo el tiempo del trayecto. Y Él nos va diciendo a cada paso qué hacer.
Fíjese que yo una vez vi una película, solo que no me acuerdo cómo se llama, era antigua. Se trataba de la Segunda Guerra Mundial. Y los soldados tenían que pasar por un campo minado, ¿sí? Y de los campos minados jamás dejan mapa. Por eso es el gran peligro cuando termina la guerra, que quedan los campos con minas, no quedan indicados los lugares. Y si pasa alguien que no sabía que era un campo minado, se quedó sin sus piecitos y ya no podemos avanzar. Pues en esa película, uno de los de la tropa se ofreció a ir cruzando por el campo minado. Se tiró al suelo, sacó su bayoneta, su cuchillo, e iba picando el suelo poco a poco. La consigna era: vayan haciendo lo que yo hago. Y él iba pasando y los soldados de atrás tenían que ir viendo por dónde él iba para poder salir sin lesiones del campo minado. Esa es la guía de Dios. La guía de Dios es la compañía que tenemos en medio de las diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero no solamente es la fuerza como de un abrazo decir yo estoy contigo, no. Es además de ese abrazo el decir hacer lo que yo hago para que no nos hundamos o no nos perdamos en el intento. ¿Sabe que eso es muy importante darnos cuenta? Porque justamente a eso se refiere cuando usted en Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente de Dios, dice que él es un varón experimentado en quebrantos. ¿Cómo considera usted que alguien es experimentado? Porque sabe, ya lo vivió, porque conoce del tema, sabe cómo manejar las situaciones. Dios nos dejó a usted y a mí en su esed alguien experimentado, pongámoslo así, en el drama humano, para que nos pueda guiar, para que pueda estar a la par, para que nos pueda decir qué hacer y no hundirnos en el intento. ¿Sabe que esto es muy importante? Y en la célula del día viernes que tuvimos, Jairo me comentaba acerca de una compañera de trabajo de él que estaba pasando una situación difícil, y sinceramente me quedé pensando en este tema y orando, y de ahí surgió esto. Porque en nuestra vida lo necesitamos y hay otra gente alrededor nuestro que necesita esto, necesita tener la guía de Dios y entender cómo Dios nos guía. Ahora, algo muy importante, hermanos, para poder tener la guía de Dios necesitamos estar dentro de su esed, de su misericordia. ¿Cómo se entra a la misericordia de Dios? Por decirlo así. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Necesitamos conocer a Cristo como Salvador para que la sed de Dios, por decirlo así, tenga la cobertura completa sobre nuestra vida. Por eso a la gente que está en problemas, si nosotros solo le damos consejo, pero no lo llevamos a Cristo, solo le estamos dando la mitad de la receta, solo le estamos dando la mitad de la medicina. Necesitan acogerse a la misericordia de Dios. Ahora, fíjese que la guía de Dios, esta situación de pasar con nosotros, el Señor la dejó ilustrada en varias formas y las vamos a ver así rápidamente. Vamos a ir a Isaías 43. Así que nos movemos a Isaías 43. Este es un pasaje conocido. Isaías 43, versículo 2.
¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Lo leemos juntos. Cuando pases, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, sí, por los ríos, y cuando pases por el fuego. ¿Sabe? También en el Salmo 107:30 que mencionábamos ahí y que habla que lo guía a un lugar seguro, está hablando de la misericordia de Dios en un contexto de aguas, de un mar que está picado, que está con una gran tormenta, en donde cualquier barco se pierde, pero Él lo llevó al lugar seguro. ¿Sabe de qué me recuerda a mí? Y de seguro le está recordando a usted de los relatos de las tormentas que tuvieron los discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que iban en la barca y estaban ahí abatidos porque la tormenta estaba en lo mejor y no podían hacer nada? ¿Y quién arregló la situación? El Señor Jesucristo. Y en todas no paró la tormenta ahí y los dijo, bueno, sigan remando, sino que paró y dice, de inmediato llegaron al lugar donde estaban, a donde querían ir. ¿Sabe? Y esa es la misericordia de Dios. Cuando habla de los ríos, cuando habla de del fuego, ¿sabe? Bien interesante. Porque sabe, en el agua y en el fuego usted y yo tenemos una característica. ¿Cuánto tiempo aguanta usted estar bajo el agua obviamente sin respirar? Aquí está José Ángel, 40 segundos. Marcelo, 1 minuto. Está Gustavo, ni 30. Adri, allá en Italia, nada. Daniel, mejor no me meto, dice. Casi 1 minuto. Yo una vez vi a Daniel nadar y era Tritón, ¿verdad? Así el hijo de Neptuno. Pero sabe, todos tenemos diferente longitud, ¿verdad? De aguantar, pero hay una realidad. Nadie sobrevive bajo el agua. Sabemos que estando en esa situación, dentro de poco tiempo vamos a desfallecer. Lo mismo pasa con el fuego. ¿Sabe que cuando fue la situación del 11 de septiembre ahí en Estados Unidos y fue el ataque de las Torres Gemelas, hay fotos que revelan que cuando estaba en lo mejor del incendio en una de las torres, había gente de los pisos superiores, ahí no estaba el incendio, estaba lleno de humo, pero de los pisos superiores abrían las ventanas y se tiraban al vacío queriendo huir del fuego. ¿Sabe por qué? Porque se sabe que en el fuego nadie lo aguanta. ¿Sabe? Con el agua, cuando viene una oleada fuerte o si uno cae en un río, lo arrastra. Uno no puede agarrarse de nada. Si en el agua, ¿de dónde se sujeta? En la tierra uno ve cómo hace, pero en el agua no hay de dónde agarrar. ¿Sabe? El fuego destruye todo. Todo, y uno puede quedar, pero perdió absolutamente todo. Lo que quedan son cenizas. Y el Señor está diciendo que en situaciones así, Él está con nosotros. Yo estoy ahí con ustedes. Y cuando pasemos por el agua, ¿qué dice? No nos va a anegar. ¿Qué es anegar? ¿Qué será anegar? ¿Usted ya se le ha caído algo en una pila y se va hasta el fondo y no flota? ¿Eso es anegar? ¿Ha visto usted por ejemplo, de los tifones o fotos a veces de nuestro mismo país que pega el agua con tal fuerza que rompe todo y se lo lleva? Eso es anegar. Pero dice el Señor que su guía
va a hacer que nosotros no nos aneguemos. Y dice que el fuego ese que lo consume todo, que hace que todo se pierda, que nadie lo puede aguantar, no nos va a quemar a nosotros. Ahora es bien interesante esto, porque Isaías 43, ¿sabes la parte de Isaías que está dándole ánimo al pueblo? Porque el pueblo ya está el pueblo de Israel ya está en el aviso que va a venir Babilonia, que va a destruir todo, y ellos van a ir cautivos a un país que ni conocen, a servir a gente que son sus destructores, lejos de la casa de Dios, lejos de la ciudad de Dios. Estaban a punto de perderlo todo. Las tropas no los iban a llevar de buena manera, los arrastraban, dejaron su tierra, sus pertenencias, lo perdieron todo. Ahí es que el Señor les dice: cuando pasen por los ríos, cuando pasen por las aguas, cuando entren al fuego, yo voy a estar ahí. Tuvimos ejemplos, sí, usted se acuerda en Daniel, lo meten al horno de fuego, ¿y qué le pasó a los amigos de Daniel? No le pasó nada. Al Daniel mismo lo meten, no a un horno, pero lo meten a un foso de leones. ¿Quién salía de ahí entero? Nadie. ¿Y qué le pasó a él? Nada. Salió con amigos, salió con mascotas. Me las puedo llevar, le dijo el rey. Porque el Señor le tapó la boca a los leones. Esa es la guía de Dios en nuestra vida. Él pasa con nosotros y nos ayuda a sobrevivir, a no hundirnos. Pero sabe, hay otro pasaje también, y está en Isaías, en Isaías 48, versículo 21. Solo que le voy a pedir a dos personas, una de ellas va a ser Daniele, si me puede ayudar a leer ahí en el Salmo 107, los versículos 4 y 7. Y le voy a pedir a hermana Sonia, si me puede ayudar usted a leer Deuteronomio 2:7. Entonces, vamos a leer Isaías 48:21, después vamos a oír a Daniele y después oímos a doña Sonia, que nos van a leer estos pasajes y vamos a ver qué nos tienen que relatar. Isaías 48:21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron aguas. ¿En qué escenario está el pueblo ahora? En el desierto. Ya vimos el sed en las aguas y en el fuego. Ahora vamos a ver el sed de Dios, la guía de Dios en el desierto. ¿Qué dice Salmo 107, 4 y 7? Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivieran. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Excelente. Se repite el desierto. La primera era: no tenían que beber, no tenían agua. Aquí no tenían dónde refugiarse, no habían casas, no había dónde vivir. Doña Sonia. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. El que sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te faltará. Solo ahí voy a corregir un poquito. Al final dice: nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Viene hablando de que estuvieron 40 años en un desierto y nada les ha faltado. Hermanos, ¿qué hay en un desierto? Nada. ¿Usted puede hacer amigos en el desierto?
Solo si habla si es el encantador de la serpiente y de los alacranes, ¿verdad? O si se hace amigo de las momias. ¿Hay alguien con quien hacer amistad? ¿No? ¿Hay terreno para cultivar? ¿Hay alguna planta comestible de lo cual uno puede sacar sustento en el desierto? ¿No? ¿Usted puede tener animalitos ahí? No. ¿Sabe que el desierto habla de esas situaciones en nuestra vida cuando nuestros recursos no funcionan de nada? Yo puedo saber 3 idiomas, puedo tener un diploma, puedo tener un título, puedo tener conectes y parece que nada funciona. Eso no me produce nada que me sostenga. No me produce nada que me dé refugio. No me produce algo que me calme la ansiedad. Ese es un desierto. Ese es un desierto. Pero la misericordia de Dios, la guía de Dios, dice que estaba en el desierto. Tenían sed. ¿Quién puede sobrevivir sin tomar agua? Nadie. Y Dios les abrió la peña para que pudieran tomar agua. Llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua era amarga. ¿Se acuerda? Usted se da cuenta que a veces vienen a nuestra vida cosas que parecen una solución y cuando ya nos acercamos, no hombre, esta cosa es amarga. Dios les enseñó un árbol, lo cortaron, tiraron el árbol en el agua y el agua cambió de amarga a dulce. Pero tenían que seguir la indicación de Dios y poner lo que Dios había indicado en esa situación. No tenían ciudad habitable, no hay dónde guiarse. Es frío a la noche, el desierto es tremendamente caluroso y deshidratante y desesperante. Y Dios hizo que durante ese tiempo, durante el día hubiera nubes que lo protegieran y hubiera fuego a la noche que brindara calor a su pueblo. Sus zapatos no tenían aunque tuvieran dinero, ¿dónde compraban zapatos? No habían zapateros. ¿Sabe que el calzado no se les arruinó en 40 años? Esa es la guía de Dios. No tenían dónde cultivar y Dios que mandó el maná, el pan que viene directamente de Él. Se les antojaba pollito asado y les mandó codornices. ¿Sabe? Ese es el esed de Dios por usted y por mí. La guía de Dios está ahí con nosotros y nos sostiene, nos guía para saber cómo sobrevivir, cómo no caer en medio de esa situación. Pero la última la hallamos en el Salmo 23. Por cierto, hablábamos de que Jesús es varón experimentado en quebranto, ¿verdad? Y estábamos hablando de la sed de Dios en el desierto. ¿A dónde fue llevado Jesús por 40 días? Al desierto. Al desierto. Salmo 23. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe que este versículo está hablando de que Dios
Dios como pastor que está cuidando a su rebaño, cuando está pasando por un cierto lugar, la oveja siente que Él está ahí. ¿Y en qué momento es? En el valle de sombra de muerte. ¿Sabe? Y este valle de sombra de muerte, estaba viendo yo a varios comentaristas que coinciden que en la cultura judía o en la forma de pensar de los judíos, la sombra de muerte es cuando uno siente o uno percibe que está una calamidad encima de uno, que algo terrible va a pasar y que uno no lo va a poder evitar. ¿Saben? La misma célula de este viernes, el suegro de Gustavo nos pidió que estuviéramos orando por un pastor, su nombre es Will, ya es anciano y le detectaron cáncer. ¿Sabe? El cáncer es un valle de sombra de muerte. Yo creo que quizás es una de las noticias más devastadoras que hay, por lo difícil que es. Porque aunque hay tratamiento, es un tiempo doloroso, es un tiempo donde uno sabe que va a perder varias cosas. Se pierde el pelo, se pierde el peso, se pierden defensa de la inmunidad. ¿Sabes? Un tiempo terrible, el tratamiento es doloroso y sinceramente no hay garantía que funcione. O no hay garantía que no vaya a regresar, que el problema no resulte de nuevo. Pero ¿saben? No solamente eso es no solamente el cáncer es un valle de sombra de muerte. Pueden haber otras situaciones que sean así, que uno lo tome como ya aquí se terminó todo. Imagínese lo que ha de ser para alguien. Yo conocí en una iglesia a una pareja de esposos ya bastante ancianos, y la esposa se le adelantó a él. Ambos conocían a Cristo como Salvador. Tenían, creo que 53 años de casados. ¿Sabe? El hermano, cuando orábamos por él y preguntábamos, no hallaba qué hacer. 53 años de estar con una persona y de repente ya no. Y todo, yo me imagino, todo le recordaba a ella, en su casita, cuando iba a la iglesia y se les ponían 2 sillitas allá atrás, como, haga de caso, como que viera el lugar allá donde está Gustavo, ¿verdad? Y también por donde está Juanita, si tenía su lugar aparte, por si se sentían mal, pues fácilmente se les podía mover a otro lado. Pero ya, aunque estaban 2 sillas, una estaba vacía. ¿Sabe? Y al hermano, cuando se le veía como que la llamita de él ya se le estaba apagando. 3, 4 meses después, él se fue a encontrar con su esposa. ¿Sabes? Son situaciones en nuestra vida que puede ser que pasemos o que tengamos gente cercana que está pasando por algo así. ¿Sabe que el Señor dice que en esa situación Él está con nosotros? Él está ahí a la par.
¿Sabes? Solo que en esas situaciones que son tan dramáticas y tan duras, ¿sabe? Para la persona es una sensación diferente, porque sabes, el Señor en cierta forma tomándole la mano y diciéndole: aguantame un momentito, que ya nos vamos a casa, porque allá está nuestro hogar celestial, no es aquí. ¿Sabe? Él está ahí y Él nos sostiene y nos da las fuerzas, como dice ahí: tu vara y tu cayado, tu protección, tu cuidado me infunden aliento. Ese es el compromiso de amor de Dios para con usted y para conmigo, la guía de Él. Ahora, fíjese que si vamos a ver la guía de Dios, nosotros necesitamos entender algo. Es imprescindible que yo no le suelte la mano a Dios para que su guía sea efectiva en mi vida. Volvamos al Tin Marín, ¿sí? Me ponen la guía y me dicen: vamos por aquí, vamos a comenzar nuestro recorrido acá y vamos a ver esto. Pero si yo vengo y digo: no, eso no me gusta, voy a agarrar para aquel lado, ¿la guía funciona? No, porque yo me estoy saliendo de curso. ¿Qué tal si los discípulos en la barca hubieran dicho: no, hombre, esta cosa, y se para el Señor y Él le hace así: no, deja de estar haciendo mate, vámonos, tirémonos todos a ver quién nada y agarremos? ¿Hubiera funcionado? No. ¿Qué tenían que hacer ellos? Quedarse en la barca, seguir las instrucciones, quedarse bajo la nube, quedarse cerca de la columna de fuego. En el caso de la oveja es estar cerca del pastor. La guía de Dios va a ser efectiva en nuestra vida si yo me decido no soltarme de la mano de Dios. Por eso una palabra clave en la vida de todo cristiano es la perseverancia. Quedarse ahí agarrado del Señor hasta que termine todo. Ahora, ¿usted conoce gente que está pasando por ríos, por aguas, por fuego? ¿Qué es la solución? El sed de Dios. ¿Usted conoce gente que está pasando por desierto? ¿Cuál es la respuesta? El sed de Dios. ¿Está alguien pasando por valle de sombra de muerte? ¿Qué es la solución? El sed de Dios. No hay otro. Clave, tenemos que estar agarrados de la mano de Él. Pero hay una cosa más. Yo les dije que íbamos a aprender 2 palabras. La segunda palabra es, si tiene donde anotar, anótela ahí, es Elohim. Elohim. E-L-O-H-I-M. Si queremos que suene un poquito distinto, Elohim. Salmo 48, 14. Salmo 48, perdón. Salmo 48. ¿Sí? Salmo 48, versículo 14. ¿Lo leemos juntos? Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos aún más allá de la muerte. Lo leemos una vez más, solo que vamos a usar la
las dos palabras que hemos hallado, que hemos conocido. Porque este Elohim es Elohim nuestro, eternamente y para siempre. Él nos gesed aún más allá de la muerte. Fíjese que esta segunda palabra, Elohim, significa esto. Significa el Dios fuerte, el Dios lleno de poder. Este Dios fuerte es el que hizo el universo. Y siempre Elohim se usa en relación, o se usaba en relación de comparación, porque sabe, en el tiempo cada nación tenía su Dios. Para los israelitas su Dios era Elohim. Para los filisteos era otro Dios. Para los romanos era otro Dios. Para los griegos eran otros dioses. Para los moabitas era otro Dios. Para los de Siria eran otro Dios. Pues dice aquí que ninguno de todos los demás dioses, con D minúscula, siquiera le llegan al talón del pie a nuestro Elohim. ¿Sabe? Y esa es una verdad tremenda para nuestra vida. Cuando vienen situaciones difíciles, todos buscamos un lugar donde nos podamos ayudar, donde nos podamos acoger, que nos pueda sostener. A veces es el dinero, a veces son las amistades, a veces es el conecte, cualquier cosa. Nada de eso se compara o nada de eso funciona como nuestro Elohim. Nada de eso funciona como el Elohim suyo y el Elohim mío. Fíjese que este Salmo 48, a mí me gusta la parte del versículo 12 hasta el 13. La leemos, dice así: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este Elohim es Elohim nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sabe? A mí me da la idea que el salmista les está diciendo: hermanos, denle una mirada a Jerusalén, denle una mirada a la ciudad de su Dios. Miren las murallas que tiene, miren las torres, de donde se cuida, de donde nos defienden, de donde podemos ver ataques, eso que nos da seguridad. Miren sus muros, miren su antemuro, es decir, antes de que lleguen al muro tienen que pasar por otra cosa antes. Miren sus palacios, miren la grandeza donde habita el rey. Y el rey no era David ni era Salomón con su riqueza. ¿Quién es el rey? Jehová. Y ahí dice, ese Dios es el Dios nuestro. Él va a guiarnos aún más allá de la muerte. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento Jesús lo puso de otra manera? Se lo voy a leer. Después le voy a decir dónde está. Solo permítanme un segundito. Aquí está. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, del 27 al 30.
Lo que leíamos en el Salmo es el mismo Jesús que nos está diciendo: hijos, todos ustedes están aquí. Nadie los puede sacar de aquí. En el hueco de mis manos, ustedes están. En esa perforación que hicieron los clavos, donde se demostró el amor de Dios para usted y para mí, ahí están. Nadie los puede sacar de ahí. Y mi mano está dentro de la mano de mi Padre. Y mi Padre es mayor que todos. ¿Es lugar seguro? Sí, es lugar seguro. Es lugar seguro. Por eso podemos decir, como dice el Salmo 107 al inicio: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su gesed, su compromiso de amor por usted y por mí. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu guía. Señor, esa guía que está movida por el amor tuyo, por tu amor comprometido con nosotros.